Inés decidió robarse el libro. No sería fácil. Una mujer debe moverse poco dentro de un galeón, había dicho su padre desde que iniciaron el viaje, pero ese libro era lo único que le traía sosiego. Aunque desembarcaron en Santa Marta y no era la tan sonada Cartagena de Indias como no estaba previsto, el recibimiento fue multitudinario. Tanta gente estaba esperando la flota de galeones que a Inés le pareció que el movimiento intrigante de Sevilla no era nada al lado de esta muchedumbre. Inés no pudo sentir el aire seco y refrescante de Santa Fe, no pudo mirar los cerros que la acompañarían por años, solo pudo pensar en el libro, solo el libro. Y entonces, cuando ya vio que el baúl había llegado, se imaginó leyendo y supo que nunca más leería sin que fuera la voz de Dorothy la que sonara. Descubrió que las muchas veces que lo había tocado mientras se lo devolvía a Inés, ese libro había evitado estar en las manos de Suánica. Era como si el libro mismo ahora se entregara a ella, como si el peso apareciera por primera vez para abrirle al alma un espacio insospechado. Ahora el libro era suyo, ahora la vida que ese libro traía podía pertenecer a ella. Imaginó que salía de la casa y corría por las calles de Bacatá hasta entrar en la montaña. Huir. No quedaba otra salida. Las lectoras de Don Quijote tenían que huir, tenían que abandonar Santa Fe. La ferocidad de los españoles se había escalonado. Los indios de Pueblo Viejo habían tenido que huir, mujeres y niños, y los hombres que sobrevivieron a la matanza. La guerra por el alimento, la guerra por los dioses había minado a fondo la ciudad. Nos encontraremos, mi querida Inés, en la vida o en la muerte. Nos encontraremos porque la amistad nos tejió, porque somos un hilo iridiscente en el cosmos. Y Táusiga regresará y se unirá con nosotras. Seremos la luz, seremos el testimonio del amor. Hablaremos por siempre en las cascadas, en el silbido de las aves, en los ojos de los pumas. Lo veremos todo, tú y yo, las lectoras del libro, caballero y escudero, caminantes de Bacatá, Súa y Chía, luz y sombra, Inés y Suánica, unidas bajo el resplandor de un cielo que se abrirá al infinito. Pues lo primero que sucedió para mí fue saber que el Quijote, los primeros ejemplares del Quijote, ¿no?, de la primera edición, viajan en ese mismo año y 4 o 5 meses después están en América. A mí me pareció impresionante enterarme de eso y ahí empieza como la historia a darme vueltas mucho tiempo hasta que descubro que lo que yo quiero contar es la historia de una mujer española y una muisca en Bogotá que las une en la lectura del Quijote. Y creo que a mí me interesaba mucho jugar, que es el juego de la novela, con que la lectura es transformadora en todas las relaciones, ¿no? Y la lectura puede unirnos de unas maneras que no nos imaginamos y nos abre unos campos de amor por eso que sucede en un libro que crea un vínculo entre dos personas inesperado. Yo no quería escribir esa historia simplemente por contar la amistad o los odios entre ellas y el poder entre ellas y la amistad que se teje dentro de todo eso, ¿no? No quería que eso fuera solamente contar esa historia. Se podría haber contado así, obviar un poco el mundo alrededor. Yo sentía un mandato con Bogotá, sentía un mandato, porque yo he escrito casi siempre, mis libros son en Bogotá, y yo sentía un mandato con la historia y con sentir que a través de esas dos mujeres yo podía iluminar un montón de espacios que no se ven tanto, de cómo es la vida de las mujeres en un momento como ese, y cómo era la vida de la ciudad, que yo no tenía ni idea antes de empezar. O sea, yo he escrito siempre libros sobre mi época y de repente irme allá fue un cambio gigantesco. Entonces, implicaba todo un movimiento, ir a entender quiénes podían ser esas dos mujeres en un entorno que fuera absolutamente histórico. Y esa decisión la tomé muy temprano. Cuando yo ya empecé a decir, listo, esta es la novela que va ahora, voy a arrancar con esto y esto es lo que voy a investigar, pero tiene que ser histórico. Entonces yo empiezo a armar todo lo que tiene que ver con ellas, el mundo alrededor, con personajes históricos de la época. Porque lo bueno es que el hecho del Quijote viajando en ese año, 1605, me marcaba un límite del que yo no me podía mover.
Entonces la historia estaba hecha, yo no podía decir, ay no, mejor me voy a otra época más interesante, que se conozca más, o una época que, no, yo por ejemplo quería que los muiscas estuvieran en rebelión contra los españoles, y cuando yo empiezo a investigar históricamente, para ese momento ya era imposible. Y entonces casi que dije, no, no puedo escribir la novela. Luego descubrí que podía ser una revolución espiritual y eso cambió todo. Pero era por eso, porque el Quijote me mantenía en un tiempo en el que la historia se me imponía. Y ese fue un elemento muy importante, porque yo sí quería tener que unirlas a ellas. Entonces, por ejemplo, empiezo a leer gente que venía en ese momento, quiénes estaban escribiendo, quiénes. Entonces está Fray Pedro Simón. Aquí todavía no está escribiendo la gramática, todavía le faltan unos años para empezar a escribir las cosas que él va a escribir, pero ya está acá. De hecho, se lo llevan a la guerra. Se sabe que el oidor, que es un personaje de la novela, lo persigue mucho. Entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo lo puedo unir? Entonces descubro que la manera es que pues, sea el confesor de Inés y así él puede acercarse a la muisca y puede haber relación entre ellos. Y es él el que le dice a Inés, tienes que empezar a evangelizar a tu esclava muisca porque las mujeres no están evangelizadas. Que ese fue otro descubrimiento ahí importante. Todavía las mujeres no estaban, las mujeres indígenas no estaban evangelizadas, entonces el mundo muisca estaba absolutamente vigente, estaba ahí permanente, ¿no? Entonces toda esa relación con el mundo histórico fue muy interesante porque ponía ese límite y era mi decisión de entrar en la ciudad de esa época. Yo quería poder contar la ciudad del momento, porque lo que siento es que mira que el hecho, o sea, yo es la primera vez que yo escribía una novela histórica y me acercaba a eso, es supremamente difícil, es muy, muy complejo, porque hay que reconstruirlo todo. Uno, esa información claro, entonces uno tiene que ir a buscar todo, de cómo se vestían, quiénes había, desde archivos y luego todo tipo de investigaciones, pero lo que a mí me pareció bellísimo era darme cuenta que las lecturas que yo había hecho toda mi vida habían apuntado allá, que todo lo que yo había leído en mi historia, digamos, sobre cuestiones de poscolonialidad y de colonialidad y de temas feministas, y, o sea, como que todo y todo lo histórico que tuve que empezar a leer para poder escribir la novela, de alguna manera todo estaba hecho para poder escribirla. Me faltaba mucha información y tenía que seguir, pero es como si yo dijera, claro, hay un hecho literario tremendo en revisitar la historia y en ver cómo esa historia permite que uno cuente desde un lugar que es distinto. Yo creo que los destinos de la lengua son todos muy importantes y el destino, o sea, yo te leo a ti, por ejemplo, y me encanta leer el libro y ver toda esa investigación y toda la manera en que se cuentan las formas de violencia que había con las mujeres, las transformaciones que se habían dado, cómo habían logrado cambiar como la ley, de alguna manera se echa para atrás todo, y todo eso me gusta mucho sentir que tanta gente que está estudiando sobre esos temas, pues las personas que hacemos ficción podemos llevarlas y volverlas parte de una pequeña historia, ¿no? Como que volverlas, encarnarlas en el mundo de unos personajes, hace que esas cosas vuelvan a aparecer, como que sean contadas dos veces, es contada por un discurso histórico y es contada por un discurso de la ficción. Y en muchos casos el discurso de la ficción tiene esa magia para quienes leen, de sentirse que están en un mundo como que los rodea completamente. Que yo cada vez siento que la escritura de la historia empieza a ser mucho más ágil y más literaria quizás, ¿no? Hay algo ahí muy hermoso que está pasando y con toda la escritura, yo siento que los últimos 20 años hemos replanteado el por qué estábamos escribiendo solo para revistas indexadas donde no sabíamos ni para qué. Pero ¿quién bueno, lee además? Sí, claro, pero entonces la ficción tiene esa capacidad, y entonces yo me siento como en un diálogo muy profundo con un montón de gente, porque es que he tenido, para la lectora yo tuve que leer tanta gente y mucha gente conocida. O sea, mucha gente que trabaja en la Universidad Nacional, en los Andes, en la Javeriana, bueno, y ahora también con la nueva novela, pues leo a tanta gente y me embelezo, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo que se hizo en el 2019 sobre el tema aquí del Bicentenario, para mí ha sido un alimento impresionante para poder escribir la novela que estoy haciendo ahora. Entonces, es como si ese diálogo de investigadores e investigadoras tiene formas de conversar. Y que hace que no estemos como solos aquí cada cual haciendo su propia investigación guardadísimos, sino que estamos en diálogo, ¿no? Y por eso supongo que a ti también te interesa ver ese otro lado de cómo alguien toma todos esos elementos históricos y los trae para volverlos parte de un texto literario. Que en cierta forma es divulgación histórica, ¿no? O sea, a pesar de que está atravesado por la ficción,
sigue siendo divulgación histórica. Yo creo que es divulgación histórica del avance sobre la historia de mi época o de la época de uno, ¿sí? O sea, yo me imagino que en 20, 30 años puede que hayan descubierto cosas que alguien diga, este libro es obsoleto porque dijo tal cosa que ya sabemos que no, ¿cierto? Pero a mí lo que me parece interesantísimo es que es una divulgación histórica del momento. Haberlos leído a todos ustedes para escribir esto, haber leído a todas, muchas de las personas y a ti, a todos, para escribir la novela de ahora, para mí es ese diálogo maravilloso de yo puedo ayudar a contar esto que estas nuevas versiones de la historia están queriendo contar, porque es otra manera de contarla, ¿no? Entonces yo me nutro como con todo eso y ahí arranca el proceso de, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a contar esta novela? ¿Cuál es? Porque no necesariamente es divulgación de un hecho histórico, sino divulgación de una comprensión histórica de un momento sobre una época como esta, o como la independencia, o como otras épocas que a mí me interesará, espero, ir a contar. Divulgación historiográfica. Una cosa así, sí, sí, sí. Listo, Alejandra, las dos protagonistas de esta novela son mujeres. Las dos protagonistas de la novela que estás escribiendo son mujeres. ¿Cómo influyen las mujeres en tu vida y por qué decides elegir mujeres? ¿Eres, no sé, de pronto eres feminista o tuviste una familia muy matriarcal donde las mujeres son muy importantes y las admiras y por eso las quieres reflejar acá? ¿Cuál es la razón por la que eliges mujeres? Y si son en estas dos últimas novelas o ha sido todas? No, ha sido siempre. Yo la única novela que tiene como protagonista un hombre, es la última publicada que salió para adolescentes. Y que en realidad escribí ese protagonista hombre porque sentía que tenía que ser justa con mi hijo, porque ya había escrito una novela que un poco era como muy mi hija y necesitaba algo, no porque hable de ella, pero ella tomó muchas decisiones, porque era novela para adolescentes y ella me ayudaba a ponerle el nombre y me hacía comentarios y luego yo dije, no, yo tengo que poder hacer un personaje masculino. Esto para mí es un cuarteto, es un quinteto, no sé bien, de pronto es solo una trilogía, por ahora va a ser trilogía, no, van a ser dos y luego ya sé cuál es la que sigue, pero son varias y yo las llamo la mirada, la sonrisa imposible, porque siempre me parece que esas mujeres del pasado me miran y se ríen un poco como de ver mis balbuceos intentando armar un mundo que no puedo armar perfectamente, pero bueno, tengo herramientas de mi época que me ayudan a reconstruir y a intuir, porque yo sí creo que es como una suerte de realismo intuitivo, espiritual, ¿no? Como metiéndose ahí en ese mundo. Pero no, yo desde niña fui tremendamente feminista. Siempre he sentido como una carga de ver de cerca todo el tema de la discriminación con las mujeres. Yo no sé, yo creo que eso son cosas de formas de ser. Yo tengo gente amiga que dice, ay, yo nunca sentí nada de eso. Para mí era evidente desde que tenía 4 años. O sea, yo vivía en una cosa como con una pelea de por qué el mundo está así, por qué esto está hecho así. Y siempre fue muy importante para mí reivindicar y claro, obviamente estudié en un colegio donde había un discurso sobre el tema y en la universidad también, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a escribir, yo entendí muy rápidamente que, además porque me sentí que era capaz de escribir de verdad, después de pasar por primera vez por un curso que dictó una profesora que llegó a los Andes, que se llama Paulina de San Ginés, y ella vino a dar cursos de escritoras colombianas y escritoras latinoamericanas. Y cuando yo empiezo a leer a esas mujeres, entiendo, es que sí es posible y sí es posible escribir desde un lugar de las mujeres. Yo no necesito imitar el mundo de los hombres, ni ser parte, ni ser como el mundo, sino que yo puedo desde mi lugar, ¿no? Pues yo había vivido cosas tremendas. Yo crecí en una familia con una gran biblioteca y un montón de hombres hablando duro y las mujeres no. Y esos hombres sentían que además lo que las poetas de los años 60, 70 estaban haciendo, eso era un medio basura porque de alguna manera era una cosa íntima y no lograba como el nivel de la literatura. Y para mí era al contrario, yo iba creciendo y cada vez más sentía que ahí había algo que era un misterio que yo necesitaba entrar y buscar. Y entonces cuando empiezo a leer estas autoras que estaban publicando desde los 70s, 80s, 90s, pues yo las leo en el 92, empiezo. Y sobre todo me enamoro tremendamente de la obra de Alba Lucía Ángel y me meto por ahí, pero de muchas otras. Eh, Entiendo que para mí también es como una suerte de mandato, ¿no? Y que si hay algo que yo tengo que iluminar es ese mundo. Entonces por eso cuando empezó la idea de hacer esta novela sobre lo del Quijote,
Yo pensaba que era como alguien que venía a evangelizar con el Quijote. Y de pronto un día dije, no, evidentemente a mí me interesan las mujeres, yo tengo que contar ese mundo porque mucha gente no lo va a contar. Y a mí me gusta y yo quiero entrar ahí y yo ya me había metido a trabajar mucho con la imagen de el momento en que para los muiscas llega lo femenino. Yo había trabajado con un abuelo muisca que contaba que un poco la cultura muisca tenía ese mundo solar y que en un momento necesitan que llegue lo lunar porque lo solar se les estaba desbordando. Entonces, por ejemplo, todas las aguas del valle que anegaban todo tenían que ver con la falta del culto a la luna y del mundo lunar y del mundo femenino. Entonces yo tenía la obsesión de escribir sobre eso y contar la llegada de eso. Y finalmente, aquí no, aquí Suánica ya es en el momento en que ya se sabe que hay sabias y que son las fuchas y todo esto, pero en una novelita que va a salir el otro año para adolescentes, me pude ir a ese momento y yo me invento el personaje que es la primera sacerdotisa del culto a la luna, que llega y le toca durísimo, porque además pues es un mundo absolutamente masculino y ella tiene que demostrar que ella viene a traer un conocimiento que les va a servir. Por ejemplo, con una sola cosita les viene a traer cómo sembrar con camellones, ¿no? Y cómo organizar el agua y cómo, porque es un conocimiento que llega de lo femenino. Bueno, entonces ¿ves? Como que para mí es una marca siempre la pregunta y yo dije, no, pues es la tarea, es como un mandato, yo estoy aquí, yo vine mujer y soy mujer para esto. Entonces sí, y sí tiene que ver, ahora, en muchos lugares me preguntan, ¿pero es una novela feminista? Y yo digo, sí, pero no feminista en el sentido de que yo solucione los problemas de la época haciendo pensar que todo era mejor, ¿no? No es como, o sea, para mí el problema con el feminismo no es tratar de evitar la dificultad, sino que yo creo que la literatura necesita iluminar las dificultades, iluminar la perversión, el dolor, para que uno siempre esté entendiendo y viendo cómo cambia, ¿no? Cómo puede transformar ciertas relaciones, pero cómo también uno crea prejuicios con los que a veces yo no me siento identificada. Por ejemplo, esa idea de que las mujeres nos hacemos tanto daño unas a otras, a mí me cuesta trabajo pensar que sea tan así. O sea, yo no me imaginaría mi vida sin mis amigas, sin mis tías, sin un montón de mujeres con las que he compartido muchas cosas. Y por eso a mí me interesaba contar una historia y obviamente Jonatás y Manuela tienen mucho también de eso, de otras formas, pero de su complicidad, de su claro, solidaridad. hay solidaridad, pero es que hay un sistema de poder, ¿no? Y las relaciones de alguna forma tienen eso. Claro, uno hoy en día pues puede tener una amistad mucho más, ¿cómo se dice? No asimétrica, sino más horizontal, gracias, pero en esa horizontalidad igual hay siempre contradicciones, hay vacíos, hay cosas que no se pueden contar y creo que explorar eso es interesante. Y estas mujeres siempre tuvieron que ayudarse en temas en los que el mundo no les permitía vivir, ¿no? No les permitía estar libremente y había que encontrar grietas para moverse. Y creo que eso me entregan estas mujeres como Inés y Suánica o ahora Jonatás y Manuelita, aunque hubo un cambio grandísimo ahí porque yo escribí una biografía sobre Manuelita hace muchos años y yo pensé que esa novela también iba a ser un poco como esta, donde hablaba la una y la otra y de repente no, solo Jonatás tuvo voz, es la que narra, entonces vamos a ver. Listo. Y digamos en historia hay un movimiento, diría yo, casi que planetario para recuperar la historia de las mujeres, ¿no? Y reivindicar el hecho de que siempre estuvieron ahí, siempre pudieron participar de espacios de poder, de la economía, la configuración de la nación, la ciencia, sí, los sectores productivos, en fin. En materia de literatura, ¿cuál es el estado de la cuestión y cómo se ubica tu obra? O sea, me refiero a si las mujeres sí están siendo reflejadas en la literatura o es algo excepcional que pronto se asemeja a otras disciplinas donde estamos arruinando procesos de reivindicación. No, yo creo que llevamos varias décadas en que el mundo de las mujeres es muy trabajado por la literatura. Eso crece, eh, y crece en variables muy interesantes. Yo siempre digo que entre los 60 y el fin del siglo XX, las mujeres que retoman la escritura de ese momento necesitan ir como al fondo de hacer un mundo femenino, de encontrar un cuerpo, de encontrar un lugar, y hay una cosa muy fuerte hacia lo femenino
En cambio, después de que empieza el siglo XXI, en que ciertos procesos reivindicatorios han ido avanzando, yo creo que estamos muy lejos, tenemos brechas gigantescas, pero hemos logrado muchas cosas. Y en esos procesos, la literatura ya del siglo XXI, las mujeres empiezan como a diversificar mucho más y a buscar otros temas y a abrirse a muchos campos. Para mí sigue siendo muy importante que en el abrirme a otros campos, el tema de las mujeres esté, porque yo sí creo que falta mucho en cómo narrarlo, falta mucho en cómo explorarlo, en muchas épocas, y porque por muchos momentos se siente que la tarea que hacemos de ir al pasado y tratar de mostrar, mire, es que las mujeres estaban haciendo esto y esto y esto, es como un artificio. Yo he tenido discusiones horribles con personas que quiero mucho, porque me dicen, pero ¿para qué se desgastan buscando? Y yo digo, no, es que no nos desgastamos, lo que estamos haciendo es iluminando algo que no se había visto. Porque si estuviéramos inventándolo todo, pues de pronto sería medio raro, aunque también tenemos derecho, pero en realidad estamos iluminando lo que no se veía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con el tema de la independencia, o sea, cómo, lo puedo poner así como en paralelo con la Segunda Guerra Mundial, cuando uno va y estudia la historia alemana, que me pasó mucho en la conversación con mi esposo, yo estoy casada con un alemán, ver cómo hay un momento en que la reconstrucción de Berlín, por ejemplo, la hacen las mujeres. O sea, los hombres han muerto, la mayoría no pueden volver y ellas se dedican a reconstruir la ciudad. Y en Berlín hay un monumento en un parquecito perdido, pero no te imaginas dónde. Por allá, una cosita que yo pregunté, ¿y esto qué es? Ah, es el monumento en honor a las mujeres que reconstruyeron Berlín. Yo decía, pero esto, ¿por qué no está en la Alexanderplatz? Sí, como que tendría que tener un peso, pero entonces no lo tiene. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, o queremos seguir en esa búsqueda, iluminar eso, porque entonces en la independencia ver que igual las mujeres habían tenido que gobernar casi todo porque los hombres se habían ido a la guerra. Y luego vienen y la sacan. Y esos procesos son muy interesantes porque no nos hemos olvidado de ellos, ¿no? O no los vemos y no los contamos, y a uno en una clase de historia normalmente no le contarían, en mi época no nos contaban eso. Entonces a mí me parece que es un movimiento muy importante y que seguramente no solo se necesita con el tema de las mujeres, habrá muchos otros como silencios, oscuridades culturales, ¿no? De los discursos hegemónicos que históricamente se seguirán destapando y mostrando versiones que antes no habíamos visto. Y en tu libro es también eso, ¿no? Que es visibilizar a los muiscas. Claro. En un periodo muy temprano sobre los pueblos originarios no creo que se haya escrito mucho, ¿o sí? No, pues en todo el proceso de investigación para ver cómo escribir una novela donde un centro fundamental era lo muisca, claro, lo español también, porque pues son las dos mujeres, pero lo muisca para mí era principal en este proceso porque es lo que menos se conoce. Yo estudié mucha novela histórica de la época previa a la escritura de la novela, y sí, probablemente se habían escrito aquí en Colombia algunas cosas sobre muiscas o sobre indígenas, pero la verdad es que la grieta importante es que nadie había escrito sobre una mujer de la muisca en un contexto así, ¿no? Como además tan metido con crear esa cosmogonía, sobre todo sin la carga de volverla mito, porque yo trabajé muchos años con mis estudiantes aquí en la universidad escribiendo sobre volviendo ficción los mitos, porque me parece que es un ejercicio importante para sacar la historia de lo muisca, la historia de lo indígena, de un lugar de alteridad. El mito suele tener una distancia con el mundo en el que uno vive y una forma de narrar que no es la que permite la gran subjetividad de la narración literaria, que te mete y te hace sentir que haces parte de ese mundo. Entonces, contar el mundo indígena siempre desde el mito es de alguna forma ponerlo por fuera de nosotros. Y estos no son algo que está por fuera, es que esto está aquí, o sea, es algo que pertenece a nuestro territorio y además contarlo, pues no es fácil. Yo sé que hay gente que lee el primer capítulo y queda como, no, esto está muy difícil, pero poco a poco se van familiarizando y van entrando. Pero yo quería, y en eso me encantó que las editoras de la novela de una dijeron, esto es buenísimo así, tiene esa dificultad, pero es muy importante porque también es sentir que perdimos todo un universo cultural que podría coexistir, ¿no? No necesitábamos perderlo, podría haber coexistido como en otros lugares donde también hubo colonizaciones, pero están las dos tradiciones más cerca, ¿no? Pero nosotros la dejamos perder, pero lo interesante es que vuelve a renacer.
Y a mí me parece increíble estar en una época en que uno dice, esto, o sea, esto no es una cosa solamente de sangre y de dónde vives o dónde naciste, hay una cosa cultural que se mantiene, que pervive y que hace que estos universos vuelvan y tengan una nueva importancia. Listo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es, digamos, a la hora del oficio, pues ya de la escritura, previa investigación? ¿Cómo hace una escritora? ¿Dónde bosqueja? ¿Cómo lo maneja? Yo siempre tengo mis cuadernos donde voy tomando notas, voy haciendo primero ideas, ¿no? Van quedando todas las ideas. De las ideas empieza a entrar la investigación. Entonces, por ejemplo, yo necesitaba saber por qué sabe leer Inés y por qué sabe leer Suánica. Entonces tuve que leer un montón de cosas y yo iba trayendo información, pero había que leer de todo, ¿no? Entonces todo lo que yo iba leyendo llegaba acá. En el caso de las lectoras del Quijote, yo quise borrar un poco la noción de investigación y entonces yo no guardaba los nombres de los libros que leía, sino que guardaba la información. Ahora con la nueva novela sí estoy guardando más las referencias porque ahora siento un poco que me hace falta por momentos no saber directamente dónde encontré las cosas. Podría reconstruirlo, pero es más difícil. Entonces aquí hay notas de muchas cosas, informaciones, por ejemplo, esta es la primera vez que aparece el mapa, yo el mapa luego lo sigo trabajando, hacemos un mapa que es el mapa de la ficción y luego se hace un mapa que es hasta 1650 de cómo era la ciudad. Esto es una plantilla del siglo XVIII que ya se hacían mapas, en 1605 no había mapas, entonces había dibujos, pero yo quería llevar el mapa como a la época para poder hacer que las personas dentro de la ficción pudieran moverse por la Bogotá de ese momento. Entonces empieza a haber notas de información de personas, yo empiezo a buscar, por ejemplo, todas las referencias de los españoles que están en ese momento, cuáles son los encomenderos más importantes del momento, quiénes están en lo del gobierno, quiénes son los alguaciles, los de la Real Audiencia, todo, ¿no? Entonces empieza a aparecer toda la información. Por ejemplo, esta es la primera vez que me encuentro con que Fray Pedro Simón llega en 1604, acaba de llegar, entonces yo empiezo a imaginarme qué tengo que hacer con eso, cómo lo puedo unir. De hecho, supe que en 1609 llega Pedro Claver, que viene a Bogotá y luego se va a estudiar a Tunja antes de volverse a Cartagena, pero no podía porque era histórico. O sea, yo quería que una persona historiadora leyera y no dijera, ah, no, esto es anacrónico porque esto no. No, por ahí debe haber un par de cosas que sí lo son, pero en general no. En general yo quería que todo eso se supiera y fuera completamente histórico. Entonces voy tomando notas, voy organizando la información, voy buscando, y entonces iba oscilando, ¿no? Porque tenía que buscar cosas muiscas, tenía que buscar cosas relacionadas con el mundo español. Entonces, por ejemplo, aquí empiezo a ver todo lo que necesito como una especie de mapa de transformaciones que yo necesito, que todo esto surge mucho también de mi taller de escritura creativa aquí en la universidad. Entonces, hay transformaciones de Santa Fe, hay transformaciones de Bacatá. Yo tenía que ver esta ciudad como dos ciudades distintas. Una es la de los muiscas, otra es la de los españoles. Estaba el tema de los personajes, cómo se transforma la historia del oidor, todo lo legal, qué pasa con el mundo legal en el proceso de ese transcurso de la novela, qué pasa con las construcciones. Yo he decidido que el papá de Inés sea un arquitecto porque encuentro la información de que esos son los años en que hay el mayor desarrollo urbanístico de la colonia. Entonces era muy importante meterse como con ese desarrollo. Entonces ahí también había que contar qué pasaba con el teatro, con la pintura, con esa revolución como espiritual que yo estaba marcando, el tema religioso. Entonces como que todas esas líneas empiezan a volverse información, ¿no? Yo voy llegando y creando más información de todo. Luego, mira, por ejemplo, estos eran, pues obviamente yo no soy dibujante, entonces no puedo hacer nada muy bonito, pero aparecían las imágenes, la imagen, por ejemplo, de cómo se unen los tres mundos para los muiscas, que esto era importante porque además tiene que ver con la lengua y una lengua que tiene diferentes niveles y que yo descubro que para Suánica su mayor soledad es estar en una lengua que habla sobre las cosas que son. Puede tener relaciones espirituales, pero cada palabra es algo, en cambio para ella cada palabra es todos los mundos, entonces hay como una cosa de resonancia que ella pierde. Aquí, por ejemplo, aparece el momento en que todos estos son marcas que luego se escriben y se vuelven otra cosa, ¿no? Pero aquí yo estaba planeando uno de los capítulos que yo más quiero de la novela, que es el momento en que Suánica entra a entregar su menstruación, a entregar su luna antes del proceso de volverse fucha, de hacer el camino de la fucha.
Y claro, esto son cosas que yo voy tomando la nota, y bueno, entonces hay que llevarla hasta allá y hay que ponerla a hacer esto y se va escribiendo, ¿no? Poco a poco todo eso. Entonces está toda la información, están los mapas que van apareciendo, este es el mapa de cómo se ha concebido ese mundo, pero es lo que te decía hace un rato, ya se sabe que esto no era una comunidad tan fuerte, que no hablaban una sola lengua todos, que, ¿no? Que nuestra noción de los muiscas también ha tenido un proceso de creación, de invención durante los procesos históricos, y entonces pues hay que jugar con esto sabiendo que puede no ser una verdad, entonces había que matizar y crear como versiones, pero bueno, también es parte de cómo la historia ha concebido ese mundo y yo trabajo un poco desde ahí, entonces está todo esto y toda esa información. Y bueno, también voy guardando flores de los sitios a donde voy relacionados con la novela. Aquí, por ejemplo, hay una librera que se llama Ana María Aragón, que es la dueña de Casa Tomada. Y hace años, ella siempre me ayuda mucho. Yo le cuento que estoy escribiendo y entonces yo me voy a la librería y ella me busca cosas y me ayuda. Y entonces, cuando yo estaba escribiendo Las Lectoras, ella me llamó un día y me dijo, ay, le encontré un arquitecto maravilloso que sabe los muiscas. Entonces me fui, era un profesor pensionado de la Nacional, Pedro Juan Jaramillo, que fue muy importante, me ayudó mucho. Y entonces estos, por ejemplo, son las primeras 2 veces que nos reunimos. Él empezó a hacerme dibujos explicándome cuestiones sobre la forma en que entra la luz en la Plaza de Bolívar y cómo eso marca que era un observatorio astronómico. Me estaba mostrando también cómo pensarse, hay un triángulo, yo le conté que yo había hecho una relación entre Facas y Paquirá y Bogotá, y él inmediatamente me abre los ojos y me dice, pero si ese es el triángulo, yo no sé qué, y empieza a explicarme todo, y luego le empezó a explicarme cómo tenía que manejar yo las montañas, dónde debía hacer el encuentro con el Zipa y con todas las fuchas y todo esto, y bueno, ahí con él estuve trabajando mucho de eso. Y luego pues los cuadernos siguen siempre recogiendo información, recogiendo lo próximo que se va a escribir, creándome como coordenadas, ¿no? De cómo tengo que ir trabajando. Y luego por acá adelante hay un punto en que se acaba y empiezo a escribir sobre otras cosas, entonces ya terminó Las Lectoras. Este libro tiene 2 cuadernos de... No, tiene más. Yo traje 2, pero yo creo que tiene como, mejor dicho, está apareciendo en notas de cuadernos desde hace como 19 años, porque yo voy a cumplir 20 años en la universidad y estaba muy recién llegada a la universidad cuando supe a través de una profe del departamento, que es María del Rosario Aguilar, que habló del tema de que el Quijote viajó en ese mismo año, y yo desde ahí tengo notas, porque si estoy en una novela yo no me cambio a otra, yo estoy en una y termino esa, y luego escribo otra, entonces, pero tomo notas de cosas que vienen a la cabeza, y esa historia duró muchos años dando vueltas, hasta que la fui descubriendo más. Entonces, desde hace mucho rato hay noticas, pero cuadernos yo creo que hay otro. Deben ser como 3 cuadernos en que están muy centrados en la investigación de Las Lectoras. La idea de escribir la novela tomó mucha fuerza también porque con Gernot Kameke, que es mi esposo, y él es profesor del Quijote, queríamos encontrar si había algún vestigio del Quijote en los primeros 50 años del siglo XVII en Santa Fe. O sea, si aquí se podía encontrar algo. La verdad es que ya ha habido varias investigaciones previas que no encontraron nada y nosotros tampoco, pero volvimos a hacer todo el recorrido. Yo hacía el recorrido en parte por la novela, pero es que el recorrido de la novela era muy pequeño temporalmente, porque la novela dura, la acción es entre 1605 y 1607, y luego pues hay un tiempo hasta el 16 cuando muere Cervantes, que es cuando Suánica le manda la carta a Inés. Pero el resto de esos 50 años pues nos llamaba mucho la atención por lo que habíamos sabido que era tan importante en el tema de crecimiento urbanístico, crecen los talleres de pintura, crece el teatro, ¿no? Entonces como que era interesante. Entonces nos pusimos en esa búsqueda y en medio de la búsqueda lo que fuimos haciendo fue reconstruir cómo era la ciudad del momento. Entonces, como te decía hace un rato, la ciudad en ese momento todavía no se pintaba de esta forma porque había dibujos y todavía no había mapa, pero lo que hicimos fue tomar una plantilla de uno de los primeros mapas que se hace de Santa Fe
y con esa plantilla reconstruir lo que había en el siglo XVII, entre 1600 y 1650. Entonces aquí se puede ir viendo en qué momento cada una de esas cosas se construyó y cómo fue creciendo la ciudad en ese momento. Yo con mis alumnos y alumnas hacíamos, un par de veces hicimos el recorrido, pero ese sí es de 1605, me parece, de las 12 iglesias de la época. Y uno puede, claro, pero también tiene que bajar a San Victorino, pero hay muchas iglesias en ese momento, pero uno podría hacer que este es un recorrido bien interesante, porque pues mira, están todas las plazas, están las iglesias, que son muchísimas en ese momento, los conventos, porque ya para 1650 ya hay 5 conventos, cuando sucede la novela solamente está la Concepción, y en 1606, que la novela lo cuenta, se funda el de las Carmelitas Descalzas, que es pues algo histórico, pero que a mí me sirvió perfectamente porque encajaba con el mundo de Inés perfectamente. Entonces tenemos las instituciones del saber, tenemos las del gobierno, hospitales, comercio. Entonces hay mucha información sobre cómo era la ciudad en ese momento, y claro, esto lo recogemos de información de muchas personas que han venido estudiando la ciudad, pero pues queríamos construir un mapa que es anacrónico porque no es el mapa que pueda haber en la época, pero nos permite recorrer la ciudad y lo que queda de esos vestigios desde un mapa que entendemos hoy, ¿no? Como que nos deja mover hoy. Y pues en la novela también quedó el mapa, pero unido a la ficción. Aquí no están los lugares de la ficción, allá sí. Si quieres, muéstranos. Aquí en la novela al final se incluye el mapa, pero se incluye con la mezcla entre lo histórico hasta 1607 y los lugares de la ficción, ¿no? Como donde era la casa de Inés, aquí vivía la familia de Suánica, aquí era Pueblo Nuevo, los lugares donde queda, por ejemplo, el taller del pintor, ¿no? Como que todas esas cosas se mezclan con lo otro. Y bueno, esas sí son notas mías posteriores porque eran referencias espaciales que tienen que ver con los muiscas, que podían ayudarme también a entender el espacio en cómo lo vivía Suánica, porque para ellos el norte es el espíritu, la intuición, el aire, el sur es el fuego, el cuerpo, el instinto, el oriente las emociones, sensaciones, agua, ¿no? Y el occidente conocimiento, sustancia, tierra. Entonces cuando ellas hacen movimientos por la ciudad, Suánica siempre está conectada con saber esas coordenadas y vivirlas desde esos lugares, ¿no? Como desde otra forma de entender. Entonces, ¿cuáles son los 5 valores agregados de tu libro? Bueno, el primero es que pueden visitar la Bacatá Santa Fe del siglo XVII, una ciudad que no conocemos mucho. El segundo es que entra en la historia de las mujeres en ese mundo colonial, que tampoco hemos visto tanto. Lo tercero es que es una novela que nos permite sentir y habitar la cosmogonía muisca desde muchas aristas de eso que hemos olvidado. Lo cuarto es vivir lo que produce el amor por la lectura, cómo puede transformar la vida de las personas. Y lo quinto, descubrir las tensiones políticas tremendas que había en esa época y que quizás antes no nos habían enseñado, aunque los historiadores y las historiadoras de hoy sí que nos están mostrando todo eso. ¿Qué recomendación le harías a los estudiantes de historia para mejorar su escritura? ¡Ah, Dios! Pues dar recomendaciones de escritura es muy difícil, aunque suelo hacer muchos talleres, pero es distinto un taller que una reflexión. Pero yo diría que las personas que escriben desde eso que yo llamaría el destino de la historia, pueden jugar entre la reflexión, que es muy importante a la construcción de lo histórico como discurso, pero también la creación del mundo. Es como una unión entre reflexión y crónica, llegar a lo subjetivo de contar la historia, ¿no? Llevarlo a los sujetos, a las personas, al mundo como de lo más pequeño, de lo más concreto, para que las personas que lean puedan identificarse y descubrir que se les ilumina algo que va más allá de la simple reflexión sobre los procesos históricos. Ese es como el pequeño consejo.